Dios les bendiga. Estamos aquí desde el Rancho de Fe transmitiendo la palabra de Dios. Queremos compartir un mensaje de amor, de salvación, de una historia que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que nos habla de el mandamiento, la comisión que Jesús le dejó a sus discípulos. Él les dijo que ellos predicaran acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, porque en el arrepentimiento y el perdón de pecados justamente es cuando se da la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece. Hay un canto que quiero compartir con ustedes que habla justamente de la gracia que Dios nos manifiesta por medio de Jesucristo y justo se llama este canto compartir de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Un fuego abrasador comienza en una flama y pronto su calor se siente hasta el alma. Así el amor de Dios es cuando entra al corazón. Quieres gritar, quieres cantar, lo quieres compartir. Canción primaveral se escucha de las aves, arroyo sin igual, el canto de los mares. Así el amor de Dios es cuando entra al corazón. Quieres gritar, quieres cantar, lo quieres compartir. Canción primaveral se escucha de las aves, arroyo sin igual, el canto de los mares. Así el amor de Dios es cuando entra al corazón. Quieres gritar, quieres cantar, lo quieres compartir. Deseo para ti el gozo que he encontrado. En Dios podrás hallar el fin que has buscado. No quiera que esté yo cantaré, todos al fin sabrán que Dios amor llegó a mí, lo quiero compartir. No quiera que esté yo cantaré, todos al fin sabrán que Dios amor llegó a mí, lo quiero compartir. Señor y Dios, porque después de haber experimentado tu perdón, tu amor, Señor, después de haber meditado en tu palabra, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, Señor, no podemos menos que compartirlo, Señor. Menos que estar agradecidos contigo, Padre, por ese grande amor que nos manifestaste por medio de tu Hijo, Señor.
perdón y salvación, Señor, nos ofreciste. Padre, aun cuando nosotros estábamos apartados de ti, cuando no te buscábamos, Señor, tu palabra nos enseña, Padre, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Aun cuando voy a tomar como referencia una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, del capítulo 24, desde el verso 13 hasta el verso 35, quiero leer unos versículos que se encuentran un poco más adelante, casi al final del Evangelio según San Lucas, donde dice que Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, recordándoles que era necesario que Él padeciera, que Él sufriera, que Él muriera, porque así nosotros íbamos a tener una bendición muy especial. Y dice el verso número 46, y les dijo Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta fue la ordenanza que Jesús le dio a sus discípulos. Ahorita en nuestro tiempo nosotros podemos encontrar conferencias, campañas, seminarios de muy diferentes temas. Encontramos seminarios de libertad financiera, de temas de la prosperidad, temas acerca de los dones y ministerios. Encontramos campañas en las cuales se enfatiza la liberación, y los temas son muy variados, muy variados. Y yo creo que todo esto es bueno, porque al final nosotros podemos, con la palabra de Dios, entender todo lo que Dios tiene para nosotros en este libro llamado Biblia. Y hay muy diferentes temas, y de hecho hay iglesias que se enfocan mucho sobre ciertos temas, ciertos aspectos a veces de la vida, y sus enseñanzas, sus predicaciones, su manera de ministrar van muy dirigidos a eso, a lo que ellos enfatizan un poco más. Les decía, algunos enfatizan más en los dones, otros enfatizan quizás en la experiencia y la práctica del bautismo, otros en la libertad financiera, en la prosperidad económica, en la liberación en liberaciones generacionales. Y los temas son muchos y muy variados. Basta que usted se dé un paso por internet, en YouTube o en Facebook, y que ponga acerca de los temas que se tratan, y va a encontrar una infinidad de cosas en este sentido. Sin embargo, si regresamos a la Escritura, nosotros vamos a encontrar en este cierre del capítulo 24 de Lucas, que Jesucristo les dice algo muy interesante en este versículo 47. Dice que lo que Jesús les dice, que parte del propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús fue para que se predicase en su nombre. Cuando nosotros traemos un mensaje, no debe de ser nuestro mensaje, es el mensaje de Dios, que en su momento Dios nos dio a lo largo de la semana o en algún momento del día, qué sé yo, y el mensaje debe de ser respecto a Jesucristo. Dice que se predicase en su nombre, pero todavía ahí le agrega algo importante. Dice que hay dos énfasis que debe de haber en la predicación, que es el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y dice a todas las naciones. En todas las naciones. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento
y buscamos ahí a partir del capítulo número 12 del libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer de él una nación muy grande, muy próspera, muy poderosa, pero para que en su simiente, era el propósito principal, todas las familias de la tierra alcanzaran bendición. Dios tiene propósitos para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. El propósito de Él no ha cambiado. Y si regresamos al texto, nuevamente Jesús aquí en sus propias palabras le dice a sus discípulos, todo esto era necesario por un propósito en especial, para que el propósito original de Dios, dado desde el Antiguo Testamento, se cumpla ahora en su persona. Porque no predicamos a Abraham. Hay un canto muy bonito de un cantante muy famoso a nivel mundial, que en vida se llamó Nelson Edel, él ya falleció. Y él en sus últimos años de vida, él se convirtió al Evangelio, él creyó en Jesucristo y él empezó a cantar cantos de mucha inspiración. Y uno de sus cantos se llama El Nombre. Algunos le ponen por ahí Jesús, igual usted puede ponerle ahí en YouTube Jesús y el nombre y Nelson Ed y va a aparecer este canto. Y dice que este canto, que la salvación, dice, no está en Pedro, no está en Daniel, no está en María, no está en Isabel, no está en Abraham, no está en Jacob, no está en Isaac, no está en José, no está en Daniel, no está en David, no está en Salomón. Yo ya le estoy agregando más nombres. No está en Pablo, no está en Apolos, no está en Juan, no está en nadie. El canto dice el nombre que se nos ha dado para que nosotros alcanzáramos salvación, perdón de pecados después de habernos arrepentido. Su nombre es Jesús. Y por eso este versículo dice que en su nombre se predicase. Pero el propósito de la predicación, y no quiero decir que todos los propósitos y énfasis antes que mencioné no sean correctos. Creo que se debe de predicar, la predicación puede ser muy amplia y muy variada. Pero el propósito principal de Jesús, al hablar con sus discípulos, antes de ascender al cielo, antes de ascender al Padre, antes de estar a la diestra del trono de Dios, fue muy claro y muy específico. En su nombre se predica arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque puedo tener todo lo demás. Puedo yo acercarme a la iglesia, puedo acercarme a algún predicador, puedo acercarme a algún maestro, poner en práctica quizás lo que se me dice y obtener el resultado esperado. Puedo tener a lo mejor todo eso. Puedo manifestar dones, puedo manifestar talentos, puedo tener mucha prosperidad, tantas y tantas cosas que escuchamos ahora. Pero si mi corazón está lejos de Dios, si en mi corazón no está Jesús, no tengo nada, no tengo nada. Jesús es el importante. El que Él se haga una realidad en nuestra vida es lo importante. No hay nada más importante que el que Él encuentre cabida en nuestro corazón. Y Él constantemente, el libro de Apocalipsis dice que Él constantemente está llamando a la puerta a ver quién abre las puertas de su corazón. Y dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el propósito de Jesús. Ese es el propósito de la predicación. Y es por eso que el título de mi predicación en esta tarde es Jesús te ofrece perdón y salvación, porque ese es el principal propósito para Él. Yo puedo decirte, tú puedes buscar a Dios por sanidad y Dios te puede sanar. Pero con todo y tu sanidad, puede ser que al final de tus días te vayas al infierno. Tú puedes acercarte a Dios con el propósito de ser muy próspero,
pero puede ser que al final, con toda tu riqueza, te vayas al infierno. Puede ser que, como el apóstol Pablo les escribe a los corintios, en ti se manifiesten los dones de una manera muy palpable. Pero déjame decirte que si tu corazón está lejos de Dios con todo y eso, al final el resultado va a ser el mismo. Puede ser que tú te pases toda una vida en una iglesia, yendo domingo tras domingo, escuchando predicaciones y a lo mejor sirviendo allí. Pero no te acostumbres a ir a la iglesia. Primero tienes que experimentar el arrepentimiento y el perdón de Dios que tiene sobre tu vida y decirle a Jesús: Señor, entra en mi corazón. Quiero que tú te hagas una realidad en mi vida. Ahora, les decía que este no iba a ser, este solamente lo tomé para manera de inicio, este versículo. Quiero regresar a la historia que se encuentra aquí en Mateo capítulo 24, a partir del verso número 13 en adelante. Esta historia nos presenta lo que algunos llaman el camino a Emaús. Yo pudiera decirte, puede ser también el camino a la salvación, o puede ser el camino al propósito de Dios sobre tu vida. Pero tú le puedes poner otro título si quieres. Pero normalmente, si tú lees una Biblia de estudio, va a decir entre los versículos 13 hasta el 35 del capítulo 24 de Lucas, que es la historia del camino a Emaús. Ahí suceden cosas muy interesantes que a veces son nuestra propia experiencia. Puede ser al inicio de nuestro caminar con Dios, puede ser que ya tengamos un tiempo, o puede ser que ya estemos muy avanzados en la vida de la iglesia y que todavía seguimos experimentando esto que sucede. Dice esta historia que dos hombres que eran seguidores de Jesús iban camino a Emaús. Emaús estaba ahí hasta la distancia, estaba saliendo de Jerusalén, a una distancia considerable de Jerusalén. Cuando ellos iban caminando, se acerca, ellos iban platicando, más bien antes de que se acerquen, ellos iban platicando de lo que había sucedido en Jerusalén desde unos días atrás, en especial desde el día jueves hasta ese día que era domingo, puesto que era el primer día de la semana, según se cuenta la historia. Ellos iban platicando entre sí. Fíjate lo que pasó. Fíjate que apresaron a nuestro maestro. Judas, fíjate, fue el traidor al final. No sabíamos quién era. Ya habían estado ahí comiendo y no estaban muy seguros quién era el que lo iba a traicionar a Jesús, aun cuando él ya lo había anticipado. Todos los eventos que habían sucedido en esos últimos días, ellos iban conversando entre sí. Y se acerca con ellos un hombre que ellos no identifican que era Jesús. Y la razón que da la escritura por lo cual no reconocieron que era Jesús, dice que es porque sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados. Y les decía que a veces se parece mucho a lo que nosotros a veces experimentamos o vivimos, porque hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que a veces no entendemos, a veces no les podemos dar explicación, a veces no los podemos solucionar, a veces inclusive nos falla la fe o nos olvidamos de todo lo que nosotros hemos leído a través de la palabra de Dios. Yo en algunas ocasiones he compartido y he dicho que tú vas el domingo a la iglesia, escuchas una predicación, vas el siguiente domingo, vas al culto de barrio, vas a la célula, vas a la reunión de varones o de mujeres o de jóvenes o de niños, y estás escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios. Y ahí la tienes. Ya fue sembrada, hubo quien se preocupó por preparar un estudio, una predicación y la sembró en tu corazón. Y llega el tiempo difícil y de repente nos encontramos y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿O cómo le podemos hacer? Buscamos solución, buscamos consejo, buscamos ministración. Y muchas veces toda esa palabra que tú escuchaste es para que en ese momento la pongas en práctica.
Y a veces pareciera ser que nuestra vista está velada y no podemos nosotros sacar esa palabra que ya conocemos para aplicarla a nuestra vida. Bueno, estos hombres habían escuchado a Jesús hablar. Era necesario, les dice más adelante, que esto pasara. Jesús se los había anticipado. Cuando pasó, ellos lo vivieron muy de cerca, lo vieron. Escucharon que Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Esto era lo que ellos iban platicando, pero dice que cuando Jesús se acercó con ellos, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y dice, si siguen leyendo ahí la historia, Jesús les pregunta todavía, ¿qué platican entre ustedes? ¿Qué pláticas son esas las suyas? A lo que Cleofas, porque así se identifica a uno, le dice a partir del verso número 19. Estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Dicho de otra manera, pero nosotros esperábamos que Él era el Mesías, que Él era el enviado de Dios, que Él era el que estábamos esperando. Cuando Juan el Bautista tuvo esa inquietud de quién era Jesús, aun cuando eran parientes, pero con todo el ministerio que Jesús estaba realizando, dice que mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y Jesús les dijo, pues miren las obras que están a la vista. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos escuchan, y a los pobres se les predica el evangelio. Sí soy el Mesías. Pero estos dos hombres que iban ahí no sabían realmente quién era Jesús. Fíjense cómo lo describen al principio. Era un varón profeta, poderoso en obras y en palabras. La gente se admiraba de su doctrina. Lo hacía delante de todo el pueblo. Pero, le dicen, pero al final lo crucificaron. Y nosotros pensábamos, y acuérdense, era de sus discípulos. Nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel. Nosotros pensábamos que era el Mesías. Sí, era el Mesías. Pero ellos no lo podían entender. Ellos no captaban todavía en ese momento qué era lo que estaba pasando, pero ellos tenían esa inquietud. Yo pudiera ser crítico con ellos y decir, como Jesús les dice más adelante, faltos de fe, y les da ahí una regañada buena. Versículos más adelante lo vamos a ver. Pero era la condición en la cual ellos estaban. Cuando nosotros empezamos en el camino de la salvación, en el camino del evangelio, es porque empieza a haber inquietudes en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Empezamos a escuchar y a ver, empezamos quizás a leer. Cuando tú empiezas a leer, la palabra de Dios te empieza a inquietar, y ahorita lo vamos a ver más adelante. También empieza a suceder cosas en tu interior. Cuando alguien de tu familia se convierte y empieza a compartir y empieza a cambiar y empieza a ser diferente, dices, ¿qué es lo que está pasando? Pero no lo puedes entender porque quizás tu corazón a veces está todavía velado, tus ojos todavía están cerrados, pero algo empieza a suceder, como sucedía en aquellos. Nosotros lo vimos, era poderoso en obras, en palabras, en hechos, en milagros. Todo esto estaba pasando con ellos. Pero creíamos que era el Mesías. El apóstol Pedro lo dijo con certeza. Tú eres el Cristo, le dijo a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Eran las palabras de alguien que estaba convencido de quién estaba
delante de él. Y más adelante todavía, para completar el cuadro, dicen ellos, como quizás medio en duda, medio cierto, dicen: pero han venido algunas mujeres y nos han dicho que ya no está en la tumba. Nos han dicho que él vive. Nos han dicho que él vive. Esta es la frase que ellos utilizan en el verso número 23. Dice: y como no hallaron su cuerpo las mujeres en la tumba, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Que Jesús vive. Cuando nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros nos ponemos delante de un Cristo vivo, no de un Cristo histórico, no de un Cristo que solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y les dice: nos han dicho que él vive. Y otros más fueron al sepulcro y se dieron cuenta que estaba vacío. Y es donde Jesús ya no aguanta y les dice las siguientes palabras: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. A veces somos lentos, a veces somos tardos de corazón y también somos insensatos. Pero cuando nosotros empiezan a hacer la inquietud, cuando el Espíritu Santo empieza a inquietarnos y a movernos y a llevarnos a buscar y a preguntar y a argumentar, quizás es porque Dios está empezando a hacer su obra en nuestra vida. Y después Jesús le dice algo interesante: cuando ya la inquietud está en nuestra vida, déjame decirte que no puede haber arrepentimiento y perdón de pecados y por lo tanto salvación si nosotros no vamos a la Escritura. Jesucristo les dice aquí en estos siguientes versículos que lo que decían la ley, lo que decían los salmos y lo que decían los profetas era para llevarlos justamente a Jesús. Dice que cuando él se puso a platicar con ellos y les dice que no era necesario, que lo hace a modo de pregunta, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que Jesús empezó a compartirles a ellos, dice el verso número 27, comenzando desde Moisés, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así les habló Jesús. Todo lo que decía el Antiguo Testamento. Los que hemos tenido la oportunidad de leer un poco este libro, pues, lo más básico de la Biblia es que la Biblia está dividida en dos testamentos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia justo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su historia, los evangelios, luego los libros de los Hechos, las cartas y al final el Apocalipsis. El Antiguo Testamento está dirigido muy directo al pueblo de Israel, está dividido entre la ley, los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos. Los proféticos están divididos entre profetas mayores y entre profetas menores. ¿Es importante leer el Antiguo Testamento o solo tenemos que leer el Nuevo? Yo les he dicho constantemente que yo les invito a que lean los evangelios. Cuando ustedes leen los evangelios y conocen a Jesús, cómo es Él, cómo predicaba, cómo enseñaba, qué enseñaba, cómo hacía milagros, se van a maravillar, se van a enamorar de Jesús. No puedo utilizar otra palabra. Se van a enamorar de Jesús. No lo van a poder tener fuera de su vida. Lo van a querer en su corazón, en esa experiencia personal. No como alguien lejano o alguien histórico, sino como alguien personal. Entonces, ¿qué del Antiguo Testamento? Bueno, justo Jesús aquí da en el clavo o da la clave
para leer el Antiguo Testamento. Dice que él, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Antiguo Testamento es importante y debemos de conocerlo y debemos de leerlo para entender lo que este libro tan largo dice acerca de Jesús. Cómo encontramos en diferentes figuras, de diferentes maneras en el Antiguo Testamento, quién es Jesús. ¿Cuál es la obra de Dios perfecta hecha en Jesús? ¿Qué es lo que nos ofrece en Jesús? Desde el libro del Génesis, aquel que iba a destruir la serpiente nos lleva a Jesús. Aquella arca que fue construida en el Antiguo Testamento por un hombre llamado Noé para que él junto con su familia se salvaran del diluvio que ha de venir, es figura de la salvación que Jesús nos ofrece, y la condición de la gente en general es figura de la condición de nuestra sociedad en la cual nosotros ahora nos desenvolvemos. Es exactamente la misma. Aquella gente vivía en sus pecados, en sus afanes. Jesús, cuando habla acerca de ese tiempo, dice que su venida va a ser muy parecida a los días de Noé. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos que ir en razón de qué es lo que ese libro habla acerca de Jesús. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos el llamado de Dios a Abraham, y vemos la promesa que le hizo, no podemos menos que recordar que en la simiente de Abraham, el cual es Jesucristo, nosotros alcanzamos bendición y salvación. Aquella figura en la cual Abraham, o Dios le pide a Abraham a su propio hijo Isaac, y él está dispuesto a sacrificarlo, y Dios detiene a Abraham cuando ella está con su mano levantada y con el puñal en su mano para matar y sacrificar a su hijo, y Dios lo detiene y le da un carnero para que lo ofrezca en sacrificio. No es figura, sino del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y me faltaría tiempo para seguir con todos los demás personajes que vienen desde el Génesis, y luego nos vamos al libro de Josué, y Josué nos sigue hablando acerca de Jesús, aquel hombre que fue siervo de Moisés, y que su nombre significa lo mismo que el de nuestro Señor y Salvador en el Nuevo Testamento. Fue el que les entregó la tierra prometida a las tribus de Israel. Fue el que vio cómo los muros se derribaron, cómo los gigantes quedaron de lado. Fue el que les dio salvación, por llamarlo de alguna manera, figura de lo que Jesucristo nos ofrece ahora a nosotros. Cuando vamos al libro de los Salmos y encontramos los salmos en los cuales hablan acerca del Mesías como el siervo sufriente, como Jesús el que iba a decir frases tan extremas como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que regresar a Jesús. Pero también las frases más alentadoras, como aquellas de David cuando dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos lleva a Jesús, que nos dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Antiguo Testamento nos debe de llevar a conocer lo que dice de Jesús, lo que anticipaban los profetas, lo que les decía: va a llegar un tiempo donde yo les voy a levantar un Salvador, donde yo voy a enviar a mi siervo, el cual va a ser como un cordero que va delante de sus trasquiladores, va a enmudecer, no va a abrir su boca. Sobre él voy a cargar, decía Isaías, el pecado de todos los hombres. Para eso está escrito el Antiguo Testamento. Era lo que Jesús les decía. ¿De quién quieren hablar? De Moisés. Miren, Moisés dijo esto de mí. De Josué, Josué dijo esto de mí. De David, David dijo esto de mí. De Jeremías, Jeremías anunció esto de mí. Era lo que Jesucristo empieza a platicar con ellos. Cuando nosotros, Dios nos empieza a inquietar y nos empieza a hablar, y empezamos a preguntar, y empezamos a orar, y empezamos a decirle: Señor, yo sé que hay algo más, yo sé que tú tienes algo para mí.
Y empezamos a agarrar este libro y aunque al principio no le entendamos absolutamente nada, empezamos a leerlo y a leerlo y algo empieza a suceder en nuestra vida. Y esto nos lleva a una cosa más que ellos mencionan más adelante. Jesús se queda con ellos todavía un tiempo. Dice que lo identifican cuando Él parte el pan. Dice que llegaron hasta donde iba, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía, fíjense la frase que utilizan estos hombres, no ardía nuestro corazón. Si alguno de ustedes en algún momento tienen les decía que si alguno de ustedes tiene en alguna ocasión leer un poco acerca de la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que los grandes movimientos de evangelización, donde la gente recibe el mensaje y cambia, donde se arrepienten, tienen una misma experiencia. Algo sucede en su interior. Algo sucede en su corazón. El que origina el movimiento evangélico metodista, llamado Juan Wesley, él cuenta de una experiencia y a partir de esa experiencia su ministerio fue diferente y mucha gente vino al conocimiento de Jesucristo arrepentidos de sus pecados y buscando el perdón de Dios y la salvación que Cristo ofrece. Y él dice que llegó un momento donde estaba en una reunión de moravos, cristianos moravos. Dice que estaban compartiendo la palabra de Dios y él empezó a sentir un fuego en su corazón. Un fuego en su corazón que no podía contener. Cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él y le pedimos que Él nos salve, algo sucede en nosotros. Yo les decía hace unas predicaciones atrás que la vida en Cristo sí es de conocimiento, de leer la Escritura, de leer la palabra, de recibirla, pero también de experiencia, de lo que Dios nos permite vivir. Y a cada uno nos da algo diferente. Él decía, yo sentí un fuego arder en mi corazón y en ese momento sentí que mis pecados eran perdonados y ahora lo único que quería era compartir a Jesucristo. Si ustedes leen la historia de el que origina el movimiento de reforma protestante, que fue Martín Lutero, le sucede exactamente lo mismo. Él está leyendo la Escritura, él está escribiendo acerca de la defensa de la fe, porque en su tiempo la salvación pareciera un negocio que se estaba ofreciendo al que diera más. Y al momento de él estar en esa meditación y en esa lectura de la palabra, le llega la Escritura que dice, mas el justo por la fe vivirá. Él había buscado muchas formas de alcanzar el favor de Dios. Él había buscado diferentes rituales, diferentes prácticas, y nada le podía hacer sentir la seguridad del perdón de sus pecados y de la salvación. Pero cuando la Escritura viene y se hace realidad en él y encuentra que el justo solamente vive por fe, algo sucedió en su corazón, algo sucedió en su vida, y ahí todo fue diferente. Y él empieza a predicar, como lo hizo Juan Wesley, como lo hicieron muchos otros en la historia de la iglesia, cuando entendieron que el propósito principal de la predicación es lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen, que la gente se arrepienta.
A los pecados no podemos cambiarles el nombre, son pecados. Y la única forma de ser libres del pecado es cuando nos arrepentimos y cuando le pedimos perdón a Dios. No hay otra forma. Algunos de los pecados más comunes en nuestro tiempo ahora se les están llamando derechos, a otros se les están llamando enfermedades, a otros se les están llamando preferencias. No dejan de ser pecados. Y Jesucristo dijo, vayan y prediquen, que la gente se arrepienta, se convierta. Y déjame decirte que cuando la palabra de Dios tú le das cabida en tu corazón, quizás vas a sentir lo que estos hombres sintieron, decían, sentíamos que nuestro corazón ardía en nuestro corazón. Tiene que empezar a arder el corazón de la gente con la palabra de Dios. Con la predicación de la palabra de Dios tenemos que empezar a hacer que el corazón arda. No para que nos conformemos a nuestra vana manera de vivir, apartados de Dios, sino al contrario, para que reconozcamos lo que es pecado. Y le digamos al Señor, perdóname, me arrepiento. No le cambiemos los nombres. No nos conformemos con eso. Ese es el mensaje. Y cuando esto se da, el perdón y la salvación de Dios está para nosotros. Y cuando eso sucede, hay un cambio en nuestra vida para buscar a Dios. Y como lo canté al principio, para compartir. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Iban a Emaús, llegaron a Emaús, estuvieron allí un momento, pero cuando su velo fue quitado, dice que se regresaron a Jerusalén. Rápido se regresaron y llegaron con los discípulos. Llegaron con la gente que estaba reunida. Yo creo que quizás con todos los que se encontraron en el camino les iban diciendo, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Cristo, al que dijo que iba a resucitar verdaderamente, ha resucitado. Y lo vimos y comimos con Él y ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba las Escrituras, las abría, así, al menos así lo menciona. Nos compartía lo que el Antiguo Testamento o lo que la ley y los profetas decían acerca de Él. Lo escuchamos, lo creímos, lo vivimos y eso es lo que ahora les compartimos. Y eso es lo mejor que tú puedes compartir. Yo lo he comentado en otras ocasiones, no estoy en contra de ningún método de evangelización. Creo que son muy útiles y te dan muchas herramientas para compartir y llegar con la gente. Pero tu experiencia con Jesús, tu comunión con Jesús, lo que Jesús te permite vivir, es lo mejor que tú puedes compartir. Eso fue lo que compartieron estos hombres. Si Dios te ha inquietado, busca las Escrituras. Y vas a ver cómo tu corazón va a empezar a arder con el amor de Dios. Y el día que en la Escritura encuentres el propósito de Dios, no te vas a poder justificar. Vas a tener que decirle, Señor mío y Dios mío, perdóname. Y si tú hace mucho tiempo que no sientes que tu corazón arde con el amor de Dios, con la palabra de Dios, búscale, mírate, examínate. O dile al Señor, como le dijo David, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Prueba mi corazón. Si hay caminos de perversidad en él, quítalos. Porque es la única manera en que el poder y el fuego de Dios se va a manifestar en tu vida o en mi vida. Lo puedes hacer. No te conformes nada más con ir un domingo a la iglesia. Dios tiene para ti mucho más que eso. Mucho más.
quiere usar tu vida ahí donde estás, con lo que Él te permite vivir y experimentar. Vamos a orar. Y acuérdate, Él te ofrece perdón y salvación. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, la sociedad en la que vivimos, a veces las mismas leyes de los hombres justifican de muchas maneras, Padre, lo que tu palabra y tú mismo consideras como pecados. Perdona nuestros pecados. El rey David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, límpiame, Señor, de mi maldad. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, Padre, pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos, Señor, que quizás es la primera vez que escuchan tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques sus vidas. Que su corazón arda, Señor, como lo experimentaron este hombre llamado Cleofas y quien le acompañaba, Señor. Dice que su corazón ardía cuando tu palabra fue revelada sobre de ellos, Padre. Y Señor, si alguien tiene tiempo en la iglesia o años en la iglesia, Padre, y no ha sentido ese poder tuyo en su vida, Padre, tú manifiéstate sobre ellos. Y Padre, que esto nos lleve a compartirle a aquel, Padre, que está lejos de ti. Que podamos decir que en ti, Señor, hay perdón cuando el pecador se arrepiente y salvación, Señor, por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lee las Escrituras. Si lees el Antiguo Testamento, acuérdate que te lleve a lo que dice acerca de Jesús. Y si lees el Nuevo Testamento, de veras, enamórate más del que entregó su vida por ti. Y vas a ver que eso va a hacer que tú tengas una vida plena en Él. Antes de ser despedidos de esa transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Vamos a darle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da. Y yo les he dicho en otras ocasiones que ustedes son los administradores de esta ofrenda, pero esa ofrenda llévala a aquel que lo necesita. A quien Dios te mueva, tú llévale y dile: esta es una bendición de parte de Dios para ti. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de quien lo está necesitando. No lo he hecho en otras ocasiones. Yo estoy muy agradecido con Dios porque ha habido personas que se han acercado con nosotros y nos han apoyado en este ministerio que hemos estado desarrollando, de compartir la palabra por este medio, motivando a quienes ya están en una iglesia a que sigan adelante, exhortando a aquellos que por alguna razón se han apartado, que regresen, que busquen, que le pidan a Dios dirección para el lugar donde ellos pueden desarrollar sus dones, sus talentos, su ministerio, y en especial para aquel que nunca ha asistido a la iglesia o que solamente por este medio escucha la palabra esperando que sea de bendición para ellos. Ha habido personas que nos han estado apoyando a través de ya casi un año, ya 10 meses, ya vamos a cumplir un año. Nos han estado apoyando en diferentes tiempos. Hay una familia muy especial que a lo largo de todo este tiempo, desde el principio que iniciamos, sintieron en su corazón que nos iban a estar apoyando económicamente para desarrollar este ministerio. Es la primera vez que lo voy a hacer. Estoy muy agradecido con Dios y deseo de todo corazón que Dios les bendiga y les prospere en todo. Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha llenado de su bendición y queremos seguir compartiendo la palabra de Dios por este medio. Y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el evangelio. Con un clic de tu computadora, con un toque en tu celular, lo puedes hacer
y también con eso que Dios ponga en tu corazón, llévalo a aquel que lo necesita. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu provisión. Tú siempre nos das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Y Padre, hoy eso que tú pones en nuestro corazón apartar para ti, Señor, queremos llevarlo al necesitado. En tus mismas palabras, Señor, dijiste que por cuanto lo hicimos a uno de estos más pequeños, a ti te lo hicimos, Señor. Cuando damos y extendemos nuestra mano a alguien, Señor, lo estamos haciendo como para ti, Señor. Por eso, Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú pongas, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer. Apartar un poco de lo mucho que tú nos das y que pongas delante de nosotros la persona que lo está necesitando. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo y los esperamos.